Hola, buen día a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Nefrología por invitarme a participar de esta actividad, especialmente al doctor Guillermo Rosadiez, que fue quien hizo efectiva la invitación. Mi nombre es Viviana Álvarez Sendón, yo soy licenciada en Trabajo Social y me desempeño en Fresenius Medical Care desde hace más de 20 años. Desde ahí pude acompañar muchas personas que transitaron por la enfermedad renal. Este encuentro la temática de este año es viviendo bien con la enfermedad renal, y yo me preguntaba desde dónde era mejor encarar el tema y poder hablar sobre qué es vivir bien con la enfermedad renal. Entonces empecé a pensar, bueno, que yo no lo había vivido en primera persona, yo no soy paciente renal, pero sí acompañé a muchos pacientes en distintas instancias de esta enfermedad. ¿Cómo es que uno puede entender qué es lo que le pasa al otro? Bueno, a través de la empatía, a través de la escucha, de poder entender cómo cada uno vive y cómo cada uno afronta. Y a partir de toda esta experiencia, realmente he sentido y siento mucha admiración por la lucha y mucho respeto por todo lo que es vivir bien con la enfermedad renal. Realmente hay pacientes eh, que la transitan de una manera eh, buscándole siempre el lado más positivo a la experiencia que tienen que pasar. Desde ya que no todos la pueden afrontar de la misma manera, este modo de afrontar tiene que ver con las herramientas que cada uno trae, con quién está enfrentando la enfermedad, en qué momento de la vida le toca, cómo son sus vínculos. Es decir, no es que es tan sencillo ni tan fácil para todos transitar por esta enfermedad. Pero está bueno, muy bueno el lema de este año, porque es un modo de contagiar a otros de este espíritu, de este modo de afrontar, que no es solamente afrontar una enfermedad, sino afrontar las diferentes dificultades y los diferentes desafíos que nos pone la vida. Y al pensar en esto, yo, bueno, estuve pensando, bueno, cómo empezar a hablar del tema de la enfermedad renal, y me acordé de un escrito que hizo una persona que se llama Norma Miranda, y que está en un libro de historias de vida de pacientes de diálisis que se hizo en Fresenius en el año 2010. Y ella empieza su relato de este modo. Señoras y señores, ¿a quién se le ocurre festejar el Día del Riñón? ¡Qué ocurrencia! ¿Habrán sido los nefrólogos, los ingenieros, los laboratorios? ¿Nos convidarán con una copita de glucosado? Pero en este insólito día, yo quiero felicitar a quien inventó la diálisis y su máquina infernal. Genio, genia, pido un aplauso, por favor. Esto escribe Norma en un relato que al final de la charla les voy a leer otro pedacito, porque realmente es lo que le dio el título a esta charla. Yo me dedico a vivir. Y bueno, cuando uno piensa qué es lo que le pasa a una persona cuando ingresa a un tratamiento o de diálisis o un tratamiento de las distintas etapas que tiene la enfermedad renal, bueno, primero recibe la noticia, esta noticia genera mucho revuelo en la familia, en el mismo paciente, porque muchas veces cuando ingresamos o empezamos a transitar una enfermedad crónica, esto hace cambiar muchos hábitos de nuestras vidas, no solo con los cuidados, sino que si llegamos a un estadio mayor, el ingreso a diálisis también implica mucho tiempo, implica hacer cambios realmente importantes en nuestro modo de vivir. Por eso transitamos por distintas instancias, desde la negación, el enojo, el miedo, la tristeza, la aceptación, hasta llegar a un momento que podemos encontrar la adaptación y una búsqueda de sentido. Claro, no todos lo afrontamos de la misma manera, entonces ahí es donde viene otro concepto muy importante, que es el concepto de resiliencia, y es que ante situaciones altamente adversas, cómo podemos adaptarnos y que esta adaptación, esta superación sea con resultados positivos y que nos permita acomodarnos a una nueva realidad. No es fácil, no es de un día para el otro, es un
transcurrir, es un proceso y esto es de a poco. Pero lo importante es que sí muchas personas lo logran hacer y muchos lo logran hacer justamente porque comparten esta situación con otros compañeros que les pasa lo mismo, con sus familias, con sus amigos. Digo, y si no, la idea es también transmitirles a otros a través de esta charla y de otras charlas que se van a dar, que hay otra posibilidad para vivir bien con la enfermedad renal. Y una de las cosas que implica vivir bien con la enfermedad renal, y como yo soy trabajadora social, es conocer muchos de nuestros derechos. Hay mucha legislación que tiene que ver con derechos humanos y los derechos para las personas con discapacidad o con diferentes enfermedades, pero es muy importante conocer nuestros derechos porque es el único modo que nosotros vamos a poder defenderlos. Para esta charla elegí 3 derechos que me parecieron por ahí que eran los, no sé si los más importantes, pero que era muy importante que todos los conozcamos. Uno es el derecho como pacientes, los derechos de las personas como los derechos de las personas con discapacidad y los derechos para personas trasplantadas y en lista de espera. Bueno, los derechos del paciente es la ley 26.519 y es muy importante conocer qué derechos nos asisten al momento de iniciar o hacer un tratamiento. Uno de esos derechos es recibir atención médica adecuada, recibir un trato digno y respetuoso, recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, y que yo la entienda, ¿no? Y si no la entiendo, vuelvo a preguntar y me van a volver a contestar, y tengo derecho a pedir que me vuelvan a contar cuál es mi enfermedad, cuáles son los tratamientos que me tienen que hacer, cuáles son las consecuencias si los hago o si no los hago. Decidir libremente sobre su atención, es decir, si yo quiero continuar o no con un tratamiento, otorgar un consentimiento o no, que tiene que ser informado, que es un escrito donde nosotros tenemos que firmar que estamos de acuerdo con continuar el tratamiento o ahí firmamos que no estamos de acuerdo con continuar el tratamiento. Ser tratado con plena confidencialidad, contar con facilidades para obtener una segunda opinión y contar con un expediente único, es decir, nuestra historia clínica, que tenga la información veraz, clara, precisa, legible, completa, y que cuando yo la necesite pueda acceder a pedir un resumen de historia para gestionar o tramitar algo. Obviamente que cuando uno habla de los derechos también implica una responsabilidad y un deber, ¿no? Que nuestro deber como pacientes es ser sinceros también en lo que le vamos a contar al equipo que nos trata, al equipo de salud, es tratar con respeto también. Digamos que es transitar una enfermedad y sobre todo crónica tiene que ser trabajada en equipo y el equipo lo conforman el paciente, su familia y el equipo de salud. Ahora vamos a hablar un poco de los derechos de las personas con discapacidad, que es la ley 26.378. El concepto de discapacidad es un concepto para la Convención Internacional que ha cambiado y ha variado y ha evolucionado a lo largo del tiempo. Y resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras. Este concepto que les estoy leyendo ahora es el concepto de discapacidad de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras, debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Cuando hablamos de barreras es porque estamos poniendo el concepto de la discapacidad no solamente en responsabilidad de la persona que tiene la limitación, sino en responsabilidad del entorno. El concepto de discapacidad varió a lo largo del tiempo. En un momento había un modelo de la discapacidad, que era el modelo de prescindencia, donde justificaba la situación de discapacidad de las personas en una justificación religiosa, ¿no? La religión era lo que justificaba la discapacidad.
Y se consideraba a la persona con discapacidad como un ser improductivo, un ser que no podía aportar nada, ni tenía nada para aportar a la sociedad. Era un ser que estaba totalmente dependiente y que no era considerado como un sujeto de derechos. Luego va evolucionando. Otro modelo que hay de la discapacidad es el modelo rehabilitador. El modelo de rehabilitador pone la necesidad de normalizar aquella deficiencia que hace que la persona no pueda integrarse. Es un modelo muy médico, un modelo que lo que pide es curar la discapacidad, no la acepta como tal, y pone la responsabilidad de resolver el problema de la discapacidad, que va a ser el que va a resolver el problema de la integración en la sociedad, en la persona que tiene el impedimento. Esta persona, si se rehabilita, va a poder ser útil para la sociedad. Y el tercer modelo, que es el que estamos hablando ahora, es el modelo social de la discapacidad. Hoy es el modelo que tratamos y que se trata de imponer, aunque como todos los cambios coexisten diferentes miradas respecto a las personas con discapacidad y a la discapacidad. Las limitaciones, este modelo social de la discapacidad dice que las limitaciones que normalmente se le atribuían a la persona se trasladan a los factores ambientales o sociales propios de la sociedad en la que la persona con discapacidad se encuentra inserta. Ya no es la persona que tiene que corregir lo que le falta, lo que no puede hacer, sino que es la sociedad que tiene que adecuar el entorno para que esa persona pueda desarrollar una vida plena. Se habla de que es la sociedad la que discapacita a la persona, en tanto sus posibilidades de participación social y ejercicio pleno de sus derechos van a estar determinados por las condiciones socioeconómicas de dicha sociedad y el grado de inclusión y aceptación de la diferencia que no debe ser negada, sino que debe ser comprendida y aceptada. El modelo social de la discapacidad se presenta en cierto modo en la actualidad como un reclamo, como una aspiración, un ideal. Esto es lo que están luchando hoy los colectivos de personas con discapacidad. Esto hay que alcanzarlo, porque los presupuestos que dice que están plasmados en el derecho todavía no han llegado a firmarse en la sociedad ni son reales para las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad es una creación social, es una persona en desventaja en función del contexto, pero con herramientas adecuadas puede participar plenamente. El modelo social de la discapacidad lo que hace principal mención es que las personas con discapacidad pueden integrarse siempre que tengan apoyos, ¿sí? No se niega la discapacidad, sino que con apoyos podrían hacer una vida plena e integrarse en la sociedad. Cuando hablamos de lucha por la discapacidad, la lucha viene de hace mucho tiempo. Los colectivos de diferentes minorías vienen luchando por sus derechos. La lucha de las personas por problemas raciales, las mujeres seguimos en lucha, los colectivos de personas con discapacidad también. Y esto ha hecho que, bueno, esta lucha diga, bueno, tenemos ciertos derechos, tenemos ciertas leyes, ¿y cómo llegamos a lograr los beneficios que esta ley nos está otorgando? Hay algo que nos están pidiendo que es el certificado único de discapacidad. Esto es un documento público que tiene validez en todo el país. Acá donde yo digo ahora es un requisito para el acceso a la salud y a otros beneficios. Antes, otros y yo también decíamos, es la llave de ingreso a los derechos. Pero si nosotros miramos los derechos de las personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos, los derechos no tienen que tener una llave. Los derechos tienen que ser efectivos para la persona que los necesita y que requiere que ese derecho se cumpla. Entonces, es un requisito. El certificado de discapacidad es un requisito para acceder a algunos trámites. Y ese requisito tiene que tener ciertas características. Un requisito tiene que ser razonable, proporcional, y también no debe implicar restricciones a la participación ni al acceso a derechos. El trámite es gratuito, es voluntario y consta de una evaluación interdisciplinaria en la que los profesionales determinan
de acuerdo a la documentación presentada por el interesado, si encuadra o no dentro de las normativas. También el equipo interdisciplinario, la Junta Evaluadora, hace orientaciones y aconseja modos de rehabilitación, ¿sí? Los requisitos para tramitar el Certificado Único de Discapacidad, el CUD, el certificado original actualizado por el médico, diagnóstico completo. En lo posible tienen que ahí aclarar qué secuelas funcionales le quedan. Debe tener una fecha, firma y sello del profesional. Puede ser de hospital público, obra social, privado. No debe tener más de 6 meses al momento de la evaluación y los estudios médicos complementarios o informes profesionales tienen que ser acorde a la patología. En este momento el CUD se puede tramitar para situaciones particulares, porque, bueno, en tema de pandemia estuvieron medidas restringidas las juntas médicas y se han prorrogado, que después lo cuento mejor, los vencimientos de los certificados para que las personas con discapacidad no tengan la necesidad en este momento de hacer las renovaciones. ¿Por qué es importante el CUD? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué podemos gestionar? Bueno, en salud, a través de la ley de obras sociales, establece la cobertura del 100% en las prestaciones para la persona con discapacidad. Medicamentos, prótesis, tratamiento, de acuerdo al tipo de discapacidad que se certifique. Cualquier reclamo, hay donde reclamar, es la Superintendencia de Servicios de Salud. El pase público, el pase para transporte público, digamos que si la persona posee un CUD, en la parte inferior del certificado va a encontrar una línea de puntos que se puede cortar. Este certificado se dobla, se plastifica y puede usarse como pase. Para realizar cualquier tipo de trámite sirve porque tiene el código de barras. Las líneas provinciales y locales requieren otro tipo de gestión para tener un pase de transporte. La realidad es que gracias a que se ha trabajado mucho y a la lucha de los colectivos de personas con discapacidad, prácticamente con este certificado en casi todos lados pueden transitar colectivos o lo que fuere. Pero bueno, si algún colectivero dice no, no podés pasar porque es una línea provincial o local, bueno, eso es lo que dice la normativa provincial y local. Se pueden hacer reserva de pasajes por internet. Toda persona que tenga un CUD puede hacerlo vía online y puede, cargando sus datos, lo reserva y hace la gestión. Y tiene derecho a viajar sin cargo la persona con discapacidad con un acompañante. Franquicia para el automotor. Esto es importante porque hay la ley 19.279 regulan la adquisición de un automóvil para uso personal. En automóviles nacionales tiene el descuento del 21% por el IVA y en automóviles importados el 40%, que es el tema de la importación. Esto está dirigido a personas con discapacidad, esto dice la ley, que no puedan hacer uso del transporte público y que tengan la capacidad económica para la compra y para la mantención. O sea, hay que demostrar capacidad económica para que nos autoricen la compra de un auto. La gestión se inicia a través de Mi Argentina en trámites a distancia. Esto es para comprar autos al contado. No se pueden comprar de este modo autos en planes y planes de ahorro y demás. La exhibición de pago del impuesto automotor. Esto se hace tanto en provincia como en Cava, como en las distintas provincias. También todo es con el certificado de discapacidad. El símbolo internacional de acceso, bueno, este símbolo hubo una modificación, ahora se está empezando a hacer el símbolo internacional. Este símbolo internacional se gestiona, o sea, los que lo tenían lo pueden seguir usando hasta el 1 de diciembre del 2021, los que ya tenían el símbolo de acceso. Los que lo tienen que tramitar nuevo, esto se tramita por internet, en la página Mi Argentina. Cada certificado tiene un código QR donde almacena los datos del titular. Debe ser impreso y colocado en el parabrisas delantero del vehículo para traslado de la persona con discapacidad. Requisito, tener un CUD.
y el trámite se hace a distancia en la página Mi Argentina. También se pueden hacer habilitaciones para pequeños comercios, un kiosco, una verdulería, algo chiquito. La persona, si es titular, la persona con discapacidad, lo puede hacer. Estos requisitos dependen del municipio. O sea, cada municipio tiene requisitos diferentes. Pero eso hay que acercarse al domicilio, al municipio y consultar. También tenemos la posibilidad de las asignaciones familiares, acreditando también la discapacidad para el ANSES, se acredita con el certificado único de discapacidad, y la asignación por hijo con discapacidad va a ser mucho mayor. También se puede poner a los hijos en las obras sociales. Los hijos los tiene a cargo hasta los 21 años, pero con el certificado de discapacidad los tiene mientras la persona, el hijo con discapacidad, lo requiera. También hay una ley provincial que habla de la prioridad en la atención, esto que también es de sentido común, ¿no? Prioridad a las personas embarazadas, a las personas con discapacidad o movilidad reducida o mayores de 70 años. Es algo que nos parece lógico, pero también hay una ley que avala esto. Los vencimientos del CUD. El CUD se prorroga, digamos, a las personas con discapacidad renal, que esa es la única discapacidad que tienen, el único diagnóstico y el único impedimento que tienen para desarrollar una vida acorde a lo que estaba desarrollando antes que empezara o que tuviera la enfermedad renal, es un vencimiento cada 2 años. Ahora se prorrogó ya un año a partir del vencimiento todo lo que venció en el año 2020 y todo lo que vence en el año 2021. O sea que hay una prórroga importante para los certificados de discapacidad. Y si hay que hacer certificados de discapacidad nuevos, hay que consultar a la Junta Médica, porque en tiempos de pandemia estuvo muy restringido y se hicieron solamente en situaciones excepcionales y de urgencia, donde realmente la persona lo necesitara para justificar en la obra social o en el ANSES y demás. Bueno, la otra ley que me parecía importante compartir es Derecho para las Personas Trasplantadas y en lista de espera, es la ley 26.928. Es un sistema de protección para personas trasplantadas y en lista de espera. Para acceder hay que tener la credencial que acredita ser beneficiario de la ley y que se gestiona en el INCUCAI. Los beneficios son 100% en medicamentos, estudios en relación al trasplante, pasajes gratuitos, asignación universal, seguro de capacitación y empleo y deducción de carga impositiva a empleadores que contraten personas trasplantadas o en lista de espera. Esta deducción de la carga impositiva también es para personas con discapacidad. Y es algo que, bueno, también, si vamos a hablar de trabajo, todas las oficinas públicas tienen la obligación de tener un 4% de personas con discapacidad empleadas en sus oficinas y en sus delegaciones. También hay que saber que este sistema de protección para personas trasplantadas o en lista de espera surge también porque el certificado de discapacidad no se le renueva a personas trasplantadas. Entonces, también quedaba ahí un tema de desprotección, o porque realmente necesitaban ciertos apoyos como la medicación, y se perdían al estar trasplantados. Entonces, de este modo, este sistema de protección, que es una ley relativamente joven, cubre todas esas necesidades y hace que se cubran y se protejan los derechos de este grupo de personas. También hay que decir que en la Argentina el acceso al tratamiento de diálisis y a el trasplante es para todas las personas, tengan obra social o no tengan obra social, tengan cobertura privada o del Estado. Todas las personas en la Argentina tienen acceso al tratamiento de diálisis y al trasplante. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y para terminar, bueno, empecé leyéndole el principio del relato de Norma y quiero leer este otro párrafo que realmente me parece que nos deja una enseñanza
y lo que tenemos que hacer es contagiar a otras personas de que somos una persona que tiene una enfermedad crónica, pero lo importante en nosotros es todo lo otro, toda la salud, todo lo que tenemos que es de vida saludable. Somos una persona que tiene que desarrollar una vida lo más agradable posible, saludable posible, con una enfermedad. No somos la enfermedad. Norma en su relato dice, estamos siempre en tensión, mi enfermedad y yo. Descubrí que la enfermedad y yo compartimos mi cuerpo, pero ella no es más importante que yo. Tuve maridos e hijos, tengo participaciones artísticas y políticas, y mi cuerpo siempre me sigue. También la enfermedad viene conmigo, pero no le permito que se adueñe de mi vida. Ella hace lo que sabe hacer y yo me dedico a vivir. Yo me dedico a vivir, es el nombre que le di a esta charla, porque me parece que hay muchas personas que pueden vivir bien con la enfermedad renal, que pueden buscarle otra vuelta, otro modo de adaptarse a la situación de tratamientos crónicos. Bueno, quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Nefrología nuevamente por haberme invitado a participar en este evento y a cada una de las personas con las que compartí parte de su camino en la enfermedad renal, por todo lo que aprendí de sus luchas, por todo el respeto que generaron en mí y por todo lo que pudimos compartir. Así que muchas gracias, gracias por escucharme y espero que sea de utilidad lo que les traje.